Bueno, abran conmigo sus Biblias en Números, capítulo 27. Y la semana pasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo, del 1 al 11, y vimos la historia de un grupo de mujeres, 5 hermanas, que son un ejemplo de lo que Dios está haciendo en esta nueva generación. La generación anterior fue una generación incrédula, una generación rebelde, que le dio la espalda a las promesas de Dios, las menospreció y no heredaron la tierra. Ellos murieron en el desierto. Pero esta nueva generación, aunque fue el producto de esos años de peregrinaje, esa nueva generación no está siguiendo el camino de sus padres. Esa generación aprendió la dura lección que Dios les enseñó. Dios les enseñó que ellos deben confiar en Él y que deben avanzar por la fe. Y se los enseñó de una manera difícil, con el mal ejemplo de sus padres. Sus padres sufrieron la muerte en el desierto y ahora esta nueva generación está respondiendo distinto. Y vemos en esas 5 mujeres de fe, que creen en las promesas de Dios, que están confiando en que Dios va a darles la tierra y que quieren tener un lugar en esa tierra. Y bueno, aprendimos muchas lecciones la semana pasada con esta historia. Y hoy vamos a cerrar el capítulo, vamos a leer los últimos versículos, pero antes quiero compartir de qué va a hablar en la sección. Y hace ya un tiempo, cuando veníamos avanzando por lo que pasó en el desierto, llegamos a una historia triste donde el líder, Moisés, ese hombre que Dios había usado para sacar a Israel de Egipto, en un momento de enojo va a cometer un pecado que va ahora a excluirlo de la herencia de la tierra. Moisés, el hombre que Dios había elegido y usado todos esos años, no va a guiar a la nación para entrar a la tierra prometida. Y el pasaje que vamos a leer ahora nos cuenta ese momento donde Dios le va a dar a Moisés ese aviso de que solamente faltan cuestión de semanas o meses para que llegue el final de su vida. Dios le recuerda a Moisés que él no va a poder entrar y le guía a Moisés a buscar un sucesor. Bueno, esto era un paso importante ahora para el futuro de la conquista. Que Dios pueda guiar este plan de sucesión, donde el traspaso se va a dar de la autoridad de Moisés como el líder, ahora a la autoridad de Josué. Así que este es un pasaje importante que nos va a enseñar mucho en cuanto a la obra de Dios y a los obreros que Dios elige para esa obra. Muchas veces cuando nosotros vemos una obra nacer y crecer, es inevitable que conectemos al obrero con la obra. Y en la mente nuestra la obra depende de ese obrero. Ese obrero fue el que Dios usó, fue el pionero, el que comenzó. Y fue la persona que durante todo este tiempo fue tan vital para esta obra. Pero hay una lección que nos va a enseñar este pasaje. Y es el título que hoy puse en tu apunte, que dice: la obra de Dios trasciende la vida de sus siervos. Este pasaje nos va a enseñar que aún con lo grande que fue este líder, con el tremendo impacto que tuvo este líder en la vida de la nación, con el ejemplo tremendo que él les dejó a ellos para que ellos siguieran, este líder no es sobre quien se apoya esa obra. Esa obra se apoya en el Dios que llamó a este hombre. Y este Dios va a continuar la obra, porque la obra depende de sus planes y sus propósitos. Y aun cuando estos líderes ya no estén, la obra de Dios va a seguir adelante. Y esto nos ayuda a nosotros a entender más sobre la obra de Dios y entender qué rol tienen las personas que están en frente de la obra y cuáles son los planes que Dios tiene y cómo la obra de Dios va a trascender la vida de los siervos de Dios. La historia ha conocido grandes hombres y mujeres. La semana pasada hablamos de las mujeres, que han tenido un impacto profundo en el pueblo de Dios,
que han enseñado, que han guiado, que han liderado, que han hecho obras que han trascendido el tiempo. Pero la historia nos ha enseñado esta lección una y otra vez. Que la obra de Dios, cuando viene de parte de Dios, esa obra va a ir más allá de lo que un hombre puede hacer. Y Moisés, él ha escrito todo lo que acá vamos a leer hoy. Él escribió todo lo que ya leímos. Yo les mostré que Moisés se tomó el tiempo de explicarle al pueblo cuál era el rol que Dios le había dado a él. Muchas veces Moisés habla de él mismo. Y Moisés defiende y muestra la forma en la que Dios defendió el liderazgo de Moisés. Entonces, Moisés quiere que el pueblo entienda de que Dios le llamó a él y le usó a él en todo el plan para liberar a Israel de Egipto. Pero ahora Moisés quiere que Israel entienda otra cosa. Moisés quiere que entienda Israel que con lo vital que fue su rol, esta obra no depende de él. Y los ojos del pueblo tienen que estar puestos en el Dios que llamó a Moisés. Y en el Dios que hizo la obra en Moisés, y no en Moisés. Porque en este punto Moisés está a punto de bajarse del escenario. Y dejar ahora a un sucesor que va a ser el que va a guiar a Israel para que Israel logre lo que Moisés nunca va a ver. Y esta es la historia que vamos a leer hoy. Así que vamos a leer el pasaje, es Números 27, 12. Y vamos a hablar sobre la obra de Dios que trasciende la vida de sus siervos. Dice así: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Bueno, va a pasar todavía un tiempo para que Moisés termine sus días. Pero antes de que llegue ese momento, Dios le va a dar este anuncio a Moisés y se va a dar toda esta situación al borde de la tierra prometida. Así que aunque estamos en Números capítulo 27, ya estamos a muy poquito tiempo de la conquista y de la entrada de Israel a la tierra. Todo el libro de Deuteronomio va a ser solamente una serie de exhortaciones que Moisés va a hacer. En este tiempo final que queda, en el tiempo de preparación para la muerte de Moisés y la entrada a la tierra, es donde Moisés va a escribir todo lo que hemos estado estudiando estos últimos años. Desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio se escribió en esta última etapa de la vida de Moisés, en donde él va a dejar un legado, donde él va a animar al pueblo de Israel a que ellos no pierdan de vista su identidad. Todo el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio tiene este solo mensaje. Dios fue el que les rescató. Dios les sacó de la esclavitud para darles la tierra. Dios es poderoso para dárselas. Crean en Él y avancen por la fe.
Y estas fueron las palabras de despedida de este gran líder. Así que este momento es un momento clave, donde vamos a ver ese traspaso y vamos a ver esa fidelidad y cómo Dios va a sostener su obra. Entonces hay 3 puntos de esta mañana. Y el primer punto dice así: la obra de Dios trasciende la vida de sus siervos por causa de los pecados personales. La razón por la que la obra de Dios no depende de sus obreros es porque los obreros son pecadores. Y si fuese a depender de ellos, la obra de Dios fracasaría. Pero gloria a Dios que no depende de ellos. Porque aún este gran hombre, este líder Moisés, que admiramos, que cuando yo leo de él, yo pienso cómo puede un hombre tener las convicciones que él tiene. ¿Cómo puede mantenerse fiel en medio de todas esas circunstancias? Con todo lo grandioso que fue, Moisés fue un pecador. Y el pecado de Moisés trajo graves consecuencias a su vida. Y ahora al pueblo también. Entonces, la obra de Dios trasciende al obrero por causa de los pecados personales. Y mira, aparece ahí en los primeros versículos: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Dios le va a decir a Moisés que suba a un monte, ahí lo llama Abarim. En realidad el nombre Abarim es el nombre de una cadena montañosa que está justo ahí a la orilla de Moab, entre Moab y Israel. Nosotros, si leemos en Deuteronomio, ya vamos a llegar con el estudio de la iglesia, y en Deuteronomio se nos va a volver a contar esta historia, pero se nos usa otro nombre. Se dice que es el monte Nebo. Y se usa ese nombre porque el monte Nebo es el pico, el monte Abarim es la zona, es la cadena montañosa, pero es el mismo lugar. Es más adelante en el pasaje lo llama el Pisga. Pisga es un nombre paralelo al monte Nebo. Entonces, Dios le va a decir a Moisés que tiene que subir a un monte para mirar la tierra. Bueno, hay algo que no nos dice este pasaje, pero si leemos en Deuteronomio, les voy a leer unos versículos de Deuteronomio capítulo 3. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29, se nos dice un poquito más de lo que pasó en esta escena. Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar en la tierra. Y el versículo 23 dice así: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, este es Moisés orando: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímale y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. En ese pasaje se nos deja saber algo. Cuando Moisés sabe que él no va a entrar, o Dios le dice que no va a entrar por causa de su pecado, eso carga el corazón de Moisés. Él ha esperado el día de la conquista por mucho tiempo. Esta es la razón por la que él fue a Egipto, para que él pueda hacerles entrar a la tierra, no solo sacarles de Egipto, guiarles hasta la tierra. Dios le dice: no vas a entrar. Moisés le ruega, le dice: Dios, por favor, solamente déjame entrar. Dios dice: no, pero te voy a dejar ver la tierra. Parece ser que ver la tierra fue la respuesta al pedido de Moisés. Y frente a ese pedido, un acto de gracia de Dios le dejó subir a un monte desde el cual se podía ver toda la tierra. Y ver la tierra no era lo mismo que entrar y conquistarla, pero iba a confortar el corazón de este líder, que había soñado con esa tierra por tanto tiempo. Y Dios no le permite guiar la conquista, pero le permite subir ese monte y ver esa tierra real. La tierra donde Dios había guiado a ese pueblo por esos años.
La tierra que Dios les estaba dando, Él las ve desde ahí arriba. La tierra de Israel no es una tierra muy grande en tamaño. Creo que es comparable más o menos al tamaño de la provincia de Tucumán. Toda la nación de Israel. Entonces, la tierra, no es para menospreciar la provincia de Tucumán, Dani, pero no era tan grande. A veces vos escuchás de cómo están las ciudades, todas las cosas, y te imaginás como si fuese Argentina, la tierra de Israel. Pero en realidad es bastante pequeñita. Es suficientemente pequeña como para que desde arriba de un monte uno pueda ver prácticamente toda la tierra. Y eso es lo que Dios le permitió a Moisés. Desde arriba de ese monte, que estaba cruzando el río Jordán, él podía ver a lo lejos el mar Mediterráneo. Todo el ancho de la tierra él la veía. Él podía ver hacia el sur y hacia el norte y ver toda la dimensión de la tierra. Y eso es lo que Dios va a permitir a Moisés en su gracia. Pero del versículo 13, Dios sigue con esta determinación. Moisés no va a entrar. Y le dice, y después que hayas visto la tierra, después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Dios va a anunciar a Moisés su muerte. Esto no es algo fácil de escuchar. Que Dios te diga, vas a morir pronto. Esto es algo que Dios no lo hace con la mayoría. La mayoría de nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Yo nunca tuve esa revelación de parte de Dios. Pero ¿cuánto cambiaría el hecho de que yo lo supiera? Imaginemos que Dios me diría, prepárate porque tu muerte es inminente y es pronta y es cerca. ¿Por qué Dios me lo diría? Bueno, esa idea, ¿no es cierto?, de prepararte, creo que está ahí. Dios le está dando una oportunidad o un tiempo a Moisés para que prepare ese último momento antes de su partida. Y hay varias cosas para preparar. Una de las cosas importantes para preparar es el traspaso del liderazgo de la nación de Israel. El pueblo de Israel había dependido de Moisés todo este tiempo. Él había sido el único intermediario, la voz que hablaba de parte de Dios. Él era el único que conectaba a Dios y a los hombres. Así que la nación era muy dependiente de este líder. Y Moisés necesita este tiempo ahora para preparar esa transición. Y que el corte no sea tan brusco, sino que haya un traspaso natural de su liderazgo al próximo liderazgo. Así que Dios se lo anticipa. Moisés, vas a morir. Y del versículo 14 le explica el por qué va a morir. Pues fuisteis rebelde a mi mandato en el desierto de Sin. Hace unas semanas estaba estudiando para la materia del mundo antiguo y estaba buscando unos videitos en YouTube y encontré un video del History Channel donde un hombre estaba explicando lo que verdaderamente pasó en el Éxodo. Verdaderamente entre comillas, ¿no? Porque lo que hizo fue desacreditar todo lo que dice la Biblia y justificar sin base arqueológica, pero justificar una idea totalmente inventada por él. En un momento él estaba hablando de este evento y él dice, la Biblia dice que Moisés no pudo entrar a la tierra porque se había enojado en un momento, había golpeado una piedra y por eso Dios no le permitió entrar. Pero ese argumento, dice él, es absurdo. Ese argumento no tiene ningún fundamento. Es una historia demasiado imposible de creerse. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? Y él dijo, lo que realmente pasó fue que a Moisés lo asesinaron. Lo asesinaron los propios judíos porque él era un líder muy opresor. Y como era un líder muy opresor, lo mataron antes de entrar a la tierra prometida. ¿De dónde sacó esa historia? No tengo idea. Pero hay algo interesante. Él dice, la razón por la que no entra a la tierra es absurda. No tiene sentido. Y es que humanamente pareciera ser así. ¿No te preguntaste vos, después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de tanta renuncia, de todos esos años de soportar a esa nación, por un momento de ira, por un momento en el que él, no es que mató a alguien, él golpeó una piedra que no tenía que golpear, por eso no va a entrar a la tierra? ¿No es un poco excesivo de parte de Dios? ¿No es demasiado castigo para este líder? Parecería
que es así. Pero hay algo. Acá Dios va a explicar la razón. Y escuchemos a Dios explicar la razón. Dijo así: no van a entrar porque fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin. La palabra rebelde ahí es una palabra que significa desafiar abiertamente la autoridad. Implica que hay un mandamiento que va a ser desafiado y roto adrede. Rebeldía no es error, no es equivocación. Es algo distinto. Es una actitud del corazón que ve la línea, entiende el límite y lo cruza en desafío a la autoridad que lo puso. Eso es la rebeldía. Y acá Dios le está diciendo a este hombre, al líder Moisés: vos fuiste rebelde. En realidad ustedes, usa el plural. Está hablando de un solo pecado que cometieron juntos él y Aarón. Aarón ya murió por ese pecado y vos vas a morir pronto. ¿Es tan grave para Dios la rebeldía? Nosotros solemos medir los pecados por su apariencia externa. Entonces, para nosotros golpear una piedra no es tan serio. Pero Dios no está mirando el golpe de la piedra. Dios está mirando lo que hay en el corazón que produce ese golpe. Y lo que Dios vio en el corazón de Moisés fue rebeldía. Rebeldía, ¿no es cierto?, es esa clara conciencia del mandato de Dios y ese desafío abierto. Eso para Dios es algo muy grave. Eso es tan grave para Dios como para matar a un líder antes de que entre en la tierra y posea la tierra. Pero no fue solo la rebeldía, porque agrega algo más. Fue en la rencilla de la congregación, o sea, ellos participaron, ellos se quejaron y hubo una presión. Dios lo reconoce. Dios reconoce que la rebeldía de Moisés está conectada al pecado del pueblo también. Pero después dice así: no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. La rebeldía en sí ya es algo muy serio. Pero ahora la rebeldía en el caso de Moisés lo pone en otro plano. Porque Moisés era el representante de Dios. El pueblo tenía en Moisés una imagen de la voluntad de Dios. No solamente lo que Moisés decía, sino que lo que Moisés hacía tenía que representar correctamente a Dios. Tenía que mostrar a Dios en su santidad. Tenía que mostrar que Dios no es como nosotros. Dios es distinto, Dios está apartado del pecado y Dios tiene un carácter propio, puro. Y yo debo representar eso delante de Dios. Ser un representante de Dios es una responsabilidad muy grande, que Dios la toma muy en serio. Y cuando un representante de Dios es rebelde a Dios y cruza los límites que Dios puso, ahora ya no está representando bien a Dios. La gente que lo tiene frente a ellos miran a esta persona como el representante de Dios, pero Dios no es así. En ese caso había sucedido así. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho a Moisés, el pueblo se estaba quejando: no tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos agua. Y Dios le dijo a Moisés que vaya, le hable a la piedra y la piedra le iba a dar agua. Lo que Dios quería mostrar era que Él era un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios proveedor. Y Dios quería que Moisés lo represente así. Pero Moisés estaba harto. Moisés estaba cansado de las quejas del pueblo y su corazón estaba convulsionado dentro de él. Y cuando él fue delante del pueblo, él les dijo: ¿qué quieren? ¿Que les saque agua? Dios les da agua, acá tienen el agua. ¡Pum! Golpea la piedra. En ese acto lo que Moisés está mostrando es que Dios es así. Y eso deshonra a Dios. Dios colocó a este hombre para que lo represente a Él. Y este hombre está actuando movido por sus sentimientos y no movido por la obediencia a Dios. Y eso deshonra a Dios. Ser un representante de Dios es algo muy serio. Pero quiero decirte algo. No solamente los líderes son representantes de Dios, ¿no? Porque la Biblia, Jesús le enseñó a sus discípulos, les dijo así:
Le dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le dijo a sus discípulos, ustedes son representantes de Dios. Ustedes tienen que vivir una vida tal que cuando los vean puedan glorificar a Dios. Vayan a vivir esa vida. Brillen esa luz. Y esto es una responsabilidad muy grande. Es la responsabilidad de vivir mi vida guiada no por mis sentimientos, sino por mi obediencia a Cristo. Porque mis sentimientos muchas veces van a ir en conflicto con la voluntad de Dios. Y si yo dejo que el sentimiento guíe, yo voy a deshonrar a Dios, actuando de formas que Dios no me dice que actúe. Y voy a maltratar a mi hijo, a mi esposa, no movido por la voluntad de Dios, sino movido por mi propio corazón rebelde a Dios. Por mi propio corazón que no quiere sujetarse a Dios, que quiere hacer lo que Él quiere hacer. Bueno, eso es algo muy grave, muy serio delante de Dios. Y Dios lo quiere corregir. Dios quiere evidenciar el pecado de Moisés. No siempre Dios saca a luz los pecados, pero hay veces donde Dios lo hace. Y en este caso Dios lo va a hacer para demostrar un punto nomás. Que este no es el pueblo de Moisés. Que esta no es la obra de Moisés. Moisés es un siervo, elegido por Dios, pero débil. Y es la obra de Dios la que va a garantizar la victoria del pueblo. Ahí está la explicación. ¿Por qué Moisés no va a entrar? Y el primer punto, entonces, la obra de Dios trasciende la vida de sus siervos por causa de los pecados personales. El segundo punto, la obra de Dios trasciende la vida de sus siervos requiriendo sucesores competentes. Sucesores competentes. El hecho de que la obra de Dios trascienda al siervo naturalmente requiere que haya otro siervo que se levante en su lugar. Y esto es lo que Moisés va a reconocer. Pero quiero que veas algo muy interesante. En el versículo 14 termina la explicación y viene la respuesta de Moisés en el versículo 15 y el versículo 16. Fíjense qué es lo que Moisés va a decir. Esto es algo asombroso. Moisés acaba de escuchar estas palabras. Vas a morir. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a Moisés? ¿Cuál es su preocupación más grande? ¿Cuál es la carga más pesada que él siente al saber de que está a punto de morir? Y esto es, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Qué respuesta fue esa, no? En la Biblia hubieron varias veces situaciones, gracias, man. Hubieron varias veces situaciones en la que Dios le avisó a alguien que iba a morir. Un caso, me acuerdo, fue el caso de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Un rey rebelde que fue juzgado por Dios, por su rebeldía. Al final de su vida, Saúl fue a una adivina a consultar por una batalla. Algo totalmente prohibido por Dios, que muestra a qué grado había llegado Saúl. Cuando llega, algo asombroso pasa, algo que no estaba en el plan. La adivina ve lo que ella dice que es Samuel, el profeta, que ya había muerto. Y cuando lo ve a Samuel, viene Samuel y Samuel da un mensaje a Saúl. Es una historia un poco confusa, ¿no es cierto?, que tiene muchas preguntas. ¿Puede un muerto hablarle a un vivo, no es cierto? Y la Biblia dice que no, pero ¿cómo fue que Samuel le habló a Saúl? Bueno, dejemos esa pregunta de lado. Pero Samuel le dijo a Saúl que iba a morir. En el momento que Saúl escucha eso, dice ahí que Saúl perdió toda su fuerza, cayó al piso en angustia y en agonía. Así responde frente a la muerte este rey de Israel. Moisés no respondió así, ¿no? Ni siquiera, ¿se acuerdan? Hubo otro hombre, hubo un rey de Israel llamado Ezequías. Ezequías fue un rey que en un momento tenso de la nación de Israel, él confió en Dios. Y Dios lo liberó toda la nación porque este hombre clamó a Dios. Y él le enfermó.
Y el profeta vino y le dijo, de parte de Dios, vas a morir. De nuevo, un mensaje, vas a morir. ¿Y se acuerdan lo que él hizo? Pidió, por favor, dame vida, dame más vida, extendeme la vida. Bueno, Dios le responde y le da 15 años más de vida. Ahora, ¿no es interesante cómo Moisés responde? Moisés no parece alarmado por la muerte como Saúl. Moisés no parece ver cómo la muerte le interrumpe sus planes y dice, Señor, por favor, extendeme un poquito más para que pueda hacer lo que ya tenía planeado hacer. Por lo suyo, sino que miran por los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando le escribe la carta a los tesalonicenses, les habla de Timoteo, su ayudante? Le dice que él les quiere enviar a Timoteo y le dice por qué les va a enviar a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo y no a ningún otro? Le dice esto Pablo. Le dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. En el tiempo de Pablo, en el medio de la tarea que él estaba haciendo, rodeado de muchos creyentes, él dice, no tengo a nadie como Timoteo. Él es un caso único en el mundo alrededor mío. Él es un hombre que solamente se preocupa por lo que es de Cristo. ¿Qué se vendría a tu mente si Dios te diría, mañana vas a morir? ¿Se vendría a tu mente lo que es de Cristo o lo que es tuyo? ¿Se vendría a tu mente la tragedia que sería para vos enfrentar la muerte? ¿Se vendría a tu mente cómo arruinaría tus propósitos personales? ¿O se vendría a tu mente la tarea que has recibido, la obra de Dios, el pueblo de Dios y la carga por el pueblo de Dios? Esto es lo que había en el corazón de Moisés. Y el pedido de Moisés es que Dios ponga un varón sobre la congregación. Esto es también algo interesante, porque esto no es común para todos los líderes. Hay líderes que temen el pensamiento de un sucesor, porque un sucesor podría convertirse el que empañe mis logros. Un sucesor podría convertirse el que acapare el afecto de los que yo lideré. Un sucesor en muchas mentes es una amenaza. Pero muestra la actitud de humildad de Moisés y el amor por el pueblo, este pedido que él le dice, Señor, pon un hombre. Hay algunas cosas interesantes. Moisés no se adjudica él la tarea de nombrar al sucesor. Eso no quiere decir que Moisés no ha invertido su vida en personas. Moisés ha tenido personas cercanas que él ha formado. Uno de ellos es Josué. Josué es uno de los jóvenes, dice ahí en Deuteronomio, que estuvo con Moisés durante su vida. Probablemente había más. Josué demostró carácter, demostró habilidad, demostró lealtad, demostró fidelidad. Y hubiese sido fácil para Moisés decir, bueno, yo muero, Josué es el próximo después de mí. Él podría haber tomado la decisión. Pero otra vez, vos ves a un hombre sujeto a Dios. Un hombre que él no se cree el dueño de la obra. Por más que él ha sido el principal protagonista de esta obra. Él está sujeto al Dios soberano, al Dios de todo espíritu. Y Moisés sabe que aunque él puede observar cosas en líderes, Dios es el único que conoce los corazones. Dios es el único que puede poner al líder que él quiere que esté y el líder que pueda tener el resultado que Dios espera que tenga. Ni siquiera hacen una votación. Tampoco es que le dicen a la nación, bueno, a ver, elijamos juntos quién quieren que sea el líder. Una votación nacional para elegir al nuevo presidente. Hubiese sido un método humano para hacerlo. Pero Moisés muestra cuál es la forma en la que Dios establece a sus siervos. Él se ocupa de colocar a sus siervos. Esto no quiere decir que no intervienen los demás. Moisés interviene en esta historia. Vamos a ver más adelante cómo es el proceso para colocar a un nuevo líder.
Hay un proceso que Dios le da. Y Moisés tiene una parte muy importante en ese proceso. La nación tiene una parte muy importante en este proceso también. Pero el que lo elige al líder, al nuevo, es Dios. Es lo que Moisés le va a pedir a Dios. Dios, vos colocalo. Fíjate que Moisés no está pensando que su linaje es el que recibe este gobierno sobre Israel. Porque en este caso no tiene que ver con linaje. No son los hijos de Moisés que Moisés los va a dejar a cargo. No es algo transferido familiarmente. Es algo dirigido por Dios. Y Dios va a designar quién debe ser el próximo líder. Y el próximo líder, este sucesor, va a tener una función específica. Versículo 17. Este líder va a ser el que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Primero, la expresión esa que salga y que entre se usa varias veces en el Pentateuco y en el libro de Josué, y parece tener la idea de tener la fuerza física para hacer la tarea del liderazgo. La tarea del liderazgo es demandante, es agotadora. Hay una presión y un trabajo real que tiene que poder cumplir esta persona. Y cuando Moisés le pide a Dios, Dios nombra a uno, lo dice así, nombra a uno que pueda hacer esa tarea. Nombra a uno que pueda llevar esa carga. Nombra a uno que pueda guiar, sacar y entrar, dirigir la nación. Pero termina con esa última frase, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. No sea como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Su trasfondo. Él nació y creció en el palacio de Egipto. Pero a los 40 años, Moisés escapó de Egipto y se fue a los campos de Madián. Ahí se casó con su esposa, Séfora, y empezó a cuidar los rebaños de su suegro, Jetro. Por 40 años, Moisés vivió la vida de un pastor. 40 años, él guió ovejas por un desierto, llevándoles al lugar donde iban a comer, a donde iban a tomar. Moisés entendía la relación pastor y oveja. Y Moisés, después de 40 años, se convierte en el líder de la nación de Israel. Esos 40 años fueron los años en los que Dios le preparó a Moisés para ser el líder que él fue después. Si vos tuvieses tenido que elegir dónde prepararte para ser el líder que funde la religión más influyente en la historia del mundo, para ser el que conecta a Dios con los hombres, para liderar los ejércitos, para todo esto, el desierto no parecería una buena decisión. Pero para Dios era el mejor lugar, porque en el desierto, con ovejas, Moisés iba a aprender qué significa guiar al pueblo de Dios. Guiar al pueblo de Dios es lo mismo que hace un pastor con sus ovejas. Esta imagen que Moisés va a dar acá, por primera vez, va a repercutir a través de la historia. Esta frase se va a volver a repetir muchas veces a través de los libros del Antiguo Testamento y se va a trasladar al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace un pastor con oveja? Bueno, Moisés lo entiende. Lo que Moisés le está pidiendo a Dios es que Dios levante un hombre, no solamente que entre y que salga, no solamente un general de un ejército, sino un hombre que pueda cuidar, amar, proteger, alimentar, guiar. Eso es lo que este hombre debía hacer. Eso te enseña cómo Moisés veía su propio liderazgo. Así es como Moisés lo entendía. Él se veía a él mismo como un pastor y él veía a todo ese pueblo como ovejas. Tal como él lo había visto antes, ahora lo sigue viendo. Y ahora que él ya no va a estar, dice: Dios, se va el pastor. Necesitamos un nuevo pastor.
Poné un nuevo hombre que pueda ver a este pueblo tal como yo lo veo, que lo vea como ovejas y que tenga ese trato y que tome esa función y que pastoree este pueblo. Esta imagen va a ser tan trascendente que en el Nuevo Testamento Jesús va a tomar prácticamente estas mismas palabras de labios de Moisés y las va a decir él con sus propios labios. Ahí en Mateo 9:36 se nos dice esto. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora Jesús está mirando de nuevo a la nación de Israel y esta es la imagen que viene a su mente, la misma imagen que Moisés transmitió. Son ovejas sin pastor. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué las ovejas necesitan un pastor? Bueno, esto es lo que... O sea, está de los dos lados, ¿no es cierto? Porque quiero decirte estas dos cosas. Por un lado, un pastor tiene que ver la oveja en esta forma, bajo esta luz. A la misma vez, el pueblo de Dios tiene que entenderse a sí mismo como oveja, en necesidad de pastor. No es esto siempre la regla, ¿no? Que hoy, imagínate, ¿no es cierto?, un día en el campo, está el pastor y su rebaño está ahí a la distancia comiendo. Y el pastor trajo al rebaño hasta estos pastos, el pastor le está dando a comer estos pastos, le está dando esa agüita, pero una oveja está allá a lo lejos y mira para todos lados y dice, ¿dónde está el pastor? Yo no necesito al pastor. Es más, allá a lo lejos, en la otra ladera, parece haber mejor pasto que acá. ¿Qué sabe el pastor? El pastor ni está preocupado por mí, está mirando para otro lado. Así que yo me voy y la oveja emprende su camino. Y uno sabe, por naturaleza, lo que es una oveja sin pastor. Una oveja sin pastor es un animal vulnerable. No tiene ningún mecanismo de defensa. No tiene nada con lo cual protegerse. No puede correr rápido. No puede defenderse de un lobo voraz que viene a destruirla. No puede saltar alto. No puede escabullirse por lugares estrechos. Y esa oveja yéndose sola ahora está en peligro. La oveja es dependiente. La oveja sin pastor es una imagen trágica. No es una imagen que buscar. No es algo natural. No es algo que da libertad. La oveja sin pastor es una situación vulnerable. Y esto es lo que Jesús ve. Y esto es lo que Jesús dice. Y eso es lo que mueve la compasión de este hombre. Y ahora, ¿te acordás lo que sigue después de ese versículo? Yo no me lo escribí acá en mi apunte, pero el versículo 36 dice, las vio desamparadas y ovejas como que no tenían pastor. Y los versículos que siguen dicen, entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo. ¿Qué les dijo? La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora le cambia la analogía. Ahora es la analogía de un campo que tiene que ser cuidado, ¿no es cierto?, y cosechado. Pero si mantenemos la analogía anterior, Jesús está pidiendo obreros. O sea, Jesús lo que está pidiendo es pastores. Pastores que cuiden al rebaño. Porque son ovejas sin pastor. Es algo trágico esto. No es algo que debemos aceptar como algo natural. El pueblo de Dios necesita pastores. Necesita personas que velen por ellos. Necesitan personas que sientan esa carga, que les vean con esa necesidad, que les guíen, que hagan esa obra. Eso es lo que el pueblo de Dios requiere. Y Moisés le está rogando a Dios. Dios levanta un hombre así. Levanta un pastor para la nación de Israel. Y Dios, Jesús, dice, muchos pastores se necesitan. Muchos obreros. Que tomen esa función. ¿Para qué? Para que el pueblo ya no sean ovejas dispersas. Sean ovejas cuidadas. Sean ovejas guiadas. Eso es lo que se requiere. Entonces, el versículo 17 cierra ese punto y el versículo 18 comienza el tercer punto. La obra de Dios trasciende la vida de sus siervos, en primer lugar, por causa de los pecados personales.
En segundo lugar, requiriendo sucesores competentes. En tercer lugar, a través de procesos claros. La forma en la que Dios va a hacer que su obra trascienda a este hombre es por medio de procesos que Él mismo estableció. Dios no va a dejar la obra a la deriva. No va a dejarla librada a que los lobos rapaces vengan y se lleven el rebaño. Dios va a guiar un proceso por el cual haya pastores que puedan tomar esa función. Yo creo que el pedido de Moisés tenía tal vez otro ingrediente atrás. Moisés había caminado suficiente con el pueblo como para darse cuenta del peligro que sería que él muera y no quede ningún sucesor nombrado. ¿Se acuerdan de que ya Moisés tuvo que lidiar con gente que quería el primer puesto y que luchaban por el primer puesto y que no tenían en cuenta la guía del Señor, sino que ellos iban a hacer hasta las cosas más incoherentes? Iban a entrar al tabernáculo y ponerse ellos como sacerdotes, pero el pueblo de Dios es capaz de todo. Entonces Moisés, yo creo que el ingrediente también que está acá es que Moisés teme que eso pueda llegar a suceder. Señor, no los dejes sin pastor. Señor, que antes de morir pueda haber una imagen clara establecida para que cuando se levanten estas revueltas y estas sediciones y esta lucha de poder, haya alguien que pueda poner orden. Haya alguien que pueda guiar, que pueda dar sensatez, que pueda dar la palabra y la vida espiritual al pueblo. Entonces Moisés creo que está pensando en esto también. Y Dios le va a dar a Moisés un proceso de cómo hacerlo. Y Dios le va a decir, el versículo 18, Jehová dijo a Moisés, va a responder, va a conceder lo que Moisés pide. Toma a Josué, hijo de Nun. Este hombre Josué ya lo hemos visto antes. No es alguien nuevo para Moisés. Ellos han compartido juntos todo el viaje. Josué ha sido uno de esos jóvenes que ha estado al lado de Moisés. En Números 11:28, ¿se acuerdan esa historia donde hay hombres que están profetizando y que no están al lado de Moisés? Y Josué viene y le dice que los calle y Moisés le dice que no. Si ese celo era por Dios o era por él. Y en ese pasaje se hace esa mención. Dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Ahí usa esa expresión, uno de sus jóvenes. ¿Qué significa uno de sus jóvenes? Bueno, no era hijo de Moisés, pero uno de sus jóvenes significa que había personas muy de cerca al lado de Moisés, que estaban asociados con él, que él invertía su tiempo con ellos, que eran los que él enviaba, que los que hacían las tareas a su lado. Estos eran sus jóvenes. Y Josué era uno de sus jóvenes. Y Josué hubiese sido tal vez una de las personas primeras que se hubiesen venido a la mente de Moisés. Pero no fue Moisés el que eligió a Josué. Fue Dios el que eligió a Moisés. Dios mismo dice, agarrá a Josué. Josué significa el Señor es Salvador. Su nombre va a anticipar la función que él va a tener. Josué va a ser el líder que va a traer el final de este periodo de redención, donde Israel se complete esa imagen ahora establecidos en su tierra. Él es el que representa al Señor Salvador. Y Josué fue un hombre que, habiendo sido elegido por Dios, ahora va a poder cumplir esta función que Dios le va a dar. Y se va a convertir en un gran líder, Josué. En muchas cosas no fue idéntico a Moisés. Vamos a ver ahora algunas de ellas. Pero Josué hizo cosas que Moisés nunca pudo hacer. En parte Josué fue el que va a introducir al pueblo a la tierra, el que va a distribuir la tierra, es el administrador de todo esto que va a heredar de parte de Moisés. Hay cosas muy preciosas en cuanto a Josué. Por ejemplo, Josué era un hombre normal, de carne y hueso, igual que todos nosotros, era un hombre pecador. Pero algo interesante en cuanto a la vida de Josué, que sucede pocas veces en la Biblia, sucede por ejemplo con Daniel o con José, que son hombres de los que en toda la narrativa nunca se menciona ningún pecado. Ni una sola vez se menciona un pecado que Josué haya hecho. Esto no quiere decir que no cometió pecados, pero eso quiere decir que Dios quiere que la historia lo recuerde como un hombre
fiel, como un hombre con una conducta irreprensible. Dios quiere que lo recordemos a Josué con un hombre que tenía claridad en su misión, convicciones en cuanto a la obra del Señor, en cuanto a su vida personal. Josué es el hombre que va a decir, ustedes decidan a qué dioses quieren seguir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es Josué. Este es el hombre que va a ser el sucesor de Moisés. Dios le concedió esto a Moisés. Moisés lo pidió y Dios se lo dio. ¿Y qué hombre le dio? Un hombre que va a poder cumplir esa función. Ahora, hay algo que va a ser la razón por la que Dios elige a Josué, o que determina la habilidad de Josué de hacer esta tarea, y esto es esto, mira, dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Quiero que pongas tu mano sobre Josué, porque en Josué está el espíritu. Esta expresión, el espíritu, en el libro de Números, en el original, da la impresión distinta a lo que antes se nos había dicho. ¿Vieron la palabra espíritu? Aparece en el versículo 16, en plural, espíritus. Cuando habla de esto, se refiere a la vida inmaterial, al alma de las personas. Pero acá, la forma como está dada la palabra, no nos deja otra que interpretar esto como el Espíritu Santo. Un espíritu específico al que se está refiriendo, el Espíritu Santo. En él está el Espíritu. Bueno, esto está conectado con una verdad bíblica que se ve mucho más claro en el Nuevo Testamento. Y es que es el Espíritu el que capacita para la función a la que fuimos llamados. Dios va a darle el cargo a la persona que Él ha elegido y que Él ha capacitado para cumplir la tarea que Él le va a dar para hacer. Dios no le va a poner una carga más grande de la que puede llevar. Y Dios le ha dado el Espíritu a Josué para que Josué haga esa tarea. Y esta es la razón por la que Moisés tiene que señalar a Josué. Y lo que debe hacer Moisés con Josué es poner sus manos sobre él. Y esto va a ser una práctica que la vamos a ver muchas veces en la Biblia. Ya la vimos cuando hablábamos de los animales y los sacrificios. Cuando los sacerdotes ponían sus manos sobre el animal, lo que estaban haciendo es identificarse con el animal. Acá hay algo parecido, pero tiene una connotación más. Porque ponerle las manos a Josué no era solo identificar, sino que había una forma de encomendación, de una tarea específica. Hay una función que Josué va a recibir en el momento en que está poniendo las manos. Un día antes, Josué no tenía esto, no tenía este encargo. Ahora él tiene esta responsabilidad. Y él tiene la autoridad dada por Moisés, de parte de Dios, de cumplir esta función. Y esto es lo que significa imponer las manos. Esto es lo que se hizo en el Nuevo Testamento con los ancianos, los líderes de la iglesia. Esto es lo que ustedes vieron que nosotros hicimos con Samu cuando le encomendamos a ir a Perú. Lo que hicimos fue orar por él, poniendo nuestras manos sobre él y diciendo, él es un obrero que el Señor ha elegido para que cumpla esta función. Pero a ver, agarremos el ejemplo de Samu, mira. ¿Quién eligió a Samu para que sea pastor? Nosotros le hicimos una prueba a Samu, entonces nosotros le aprobamos o no le aprobamos, o no fuimos nosotros. Pero entonces, ¿quién le colocó como pastor? Bueno, la prueba no fue para colocarlo como pastor. La prueba fue solamente para saber si Dios le había colocado como pastor. Porque cuando Dios coloca a alguien como pastor, hay evidencias que debemos observar para afirmar que él ha sido colocado por Dios. Pero Dios es el que lo coloca. Yo no puedo, con mis maniobras, formar a un pastor. Un pastor es una obra de Dios. Dios es el que coloca a sus pastores, a sus ancianos en las iglesias. Pero la iglesia debe observar y ver quién cumple con estos requisitos para encomendar esa tarea a las personas que Dios puso. Y cuando la iglesia lo evalúa, lo que hace es lo mismo que Moisés. Impone las manos diciendo, este es a quien Dios eligió. Este es el que fue colocado en esa función. Entonces,
en el versículo 19, una vez que le impone las manos, hay un punto y coma ahí, entonces esto está incluido, imponer las manos va a ser dar las tareas. Por eso dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Le darás el cargo. Esa palabra, darle el cargo, no significa el título. El cargo es la carga que va a llevar. El cargo es la tarea que debe hacer. Entonces, Josué, no solamente vos vas a tener el título del líder, sino que el título de líder te lo damos para que vos hagas esta función. El liderazgo es solamente una herramienta del servicio. El liderazgo es solamente una posición que Dios le da a una persona para poder hacer una función. La función es servir. Entonces, acá Moisés le debe dar el cargo. Le tiene que ser muy específico a Josué y decir, como líder, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y entonces te impongo las manos y dándote la autoridad para que hagas esa tarea. Ahí en Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8, nos cuenta cuando Moisés lo haga, va a darnos los detalles de cómo fue el encargo de Moisés. ¿Qué es lo que le encargó? ¿Qué es lo que Josué tiene que hacer? Josué no tiene una lista de 100 cosas. Josué tiene solamente un par de categorías que él tiene que velar. Lo que tiene que hacer es esto. Muy claro, muy simple, muy directo. Eso incluye muchas tareas, pero esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que Josué tenía que hacer. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Este es el encargo. Josué, vos vas a entrar adelante del pueblo. Vas a ser la referencia y el líder que les va a guiar hacia la batalla. Y vos vas a ser el que va a hacerles heredar la tierra. Lo importante es que el pueblo herede la tierra. Tu función es hacer que ellos la hereden. Qué imagen gráfica para entender la función de un líder aún en nuestro tiempo. ¿Cuál es la función del líder? La función del líder es hacer que el pueblo de Dios herede. Es la función de guiar a la salvación a los que todavía no están en la salvación y guiar a los que están en la salvación a tomar posesión de la tierra, a ganar las batallas, a heredar las promesas de Dios, a tener fruto eterno, como Pablo le dice a los filipenses, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que quiere el líder no es algo relacionado con su ministerio, sino que es algo relacionado con el pueblo. El pueblo tiene que heredar. Para eso estoy puesto como líder. Mi función es velar de que eso suceda. Cada uno que puede heredar su porción de tierra. Ellos tienen que entrar y tú le harás heredar. Así que ahí sigue en el versículo 19 diciendo, y le darás el cargo en presencia de ellos. Esto tenía que ser un acto público. No lo tenían que hacer en el secreto de la tienda, tendrían que hacerlo en un lugar abierto donde todos puedan escuchar qué era lo que el líder tenía que hacer. Porque esto iba a ser un compromiso, una responsabilidad. Todos tenían que entender la autoridad que ahora tiene Josué y todos tienen que entender por qué tiene esa autoridad y qué es lo que Josué tiene que hacer con ellos. Y se da como un nuevo pacto, un compromiso entre el líder y el pueblo. Versículo 20 agrega algo más en esta ceremonia de ordenación. Porque dice, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Bueno, acá hay algo interesante. Yo les dije que Dios le advirtió a Moisés que faltaba poco para su muerte, para que Moisés se prepare. Moisés tenía que agarrar a Josué, tomarlo y darle el cargo y poner su dignidad sobre Josué. Porque
la palabra dignidad significa algo como la gloria. La gloria en el sentido de que su lugar de preeminencia, su lugar de autoridad, el reconocimiento del pueblo. El pueblo tenía que mirar a Josué ahora al mismo nivel que lo veían a Josué al mismo nivel que lo veían a Moisés. Claro, no. Tenían que mirarlo al mismo nivel. La misma dignidad de Moisés iba a ser transferida a Josué. La razón es porque por un corto plazo, que no sabemos exactamente cuánto duró, pero por un corto plazo, Moisés y Josué fueron co-líderes de la nación de Israel. Ahora Josué tenía parte de la dignidad de Moisés. Y esto fue planeado por Dios en un sentido para crear una transición suave hacia un nuevo liderazgo. Esto no es una regla absoluta para todos los tiempos, pero es un principio sabio que Dios usó en ese momento. Y en ese momento Dios permitió que se dé este principio de transición. Y lo que tenía que hacer es poner su dignidad. Esa dignidad es algo que Dios le había dado a Moisés. No era propia. Moisés no tiene la admiración del pueblo por ser el hombre perfecto. Moisés tiene la honra del pueblo porque él es el líder. Pero si ahora hay otro de líder, ahora él tiene la honra del pueblo. Porque la honra del pueblo no está basado en la persona, sino en el oficio, en el cargo. Entonces, la misma persona que hoy está sentada en el banco y está bajo autoridad, mirando con reverencia a las personas que Dios puso sobre él como autoridad, esa misma persona mañana está teniendo lugar de reverencia. La persona es ahora la que es vista como el modelo, el ejemplo. Su palabra es la que tiene autoridad de un día al otro. Porque ese cargo fue conferido. El cargo del oficio pastoral incluye este grado de honra que Dios demanda del pueblo. Y esto es lo que Dios le va a decir a Moisés. Moisés, tomalo a Josué, dale de tu dignidad a él. ¿Para qué? Para que la congregación de los hijos de Israel le obedezca. La obediencia no está basada en mi autoridad personal. Solamente está basada, el pueblo tiene que obedecer a Josué, no por quien Josué es. Tienen que obedecer a Josué porque Dios lo puso de líder. Josué tiene el espíritu y tiene las cualidades de un líder que puede ser ese líder. Ha sido afirmado por el pueblo y por el liderazgo, así que ahora no es ningún líder. Ya no lo es más. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ahora hay un nuevo sistema. Hay un nuevo sistema en el que Dios va a guiar a Josué y Josué al pueblo. Pero no va a ser hablándole cara a cara. No es que él es intermediario porque él tiene un acceso distinto a Dios que los demás. Ahora todos tienen el mismo acceso a Dios. Pero Josué tiene una autoridad especial dada por Dios para guiar. ¿Cómo es el acceso a Dios? Mira el versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Ahora el sistema cambió. Si Josué va a buscar saber la guía de Dios, lo que tiene que hacer es consultar el Urim. Este es un tema también confuso porque no tenemos mucha claridad de qué era. Sabemos para qué se usaba. El Urim se usaba para determinar cuál era la voluntad de Dios. Y se usaba, muchas veces se refiere al Urim en un sentido paralelo a como echar la suerte. Entonces, de alguna manera, el Urim era un elemento, un instrumento que estaba colocado en el pectoral del sacerdote, que era quitado en el momento que se quería consultar a Dios, y de alguna manera el Urim revelaba qué era la voluntad de Dios. No se sabe cómo era. Algunos comentaristas te dicen lo que era el Urim y el Tumim eran dos piedritas. Cuando las tiraban, depende cómo caía, te daba la voluntad de Dios. Y entonces le hacían preguntas directas. ¿Querés que vayamos a la guerra? Sí o no, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios dice y lo vamos a hacer. En realidad no era solo casualidad, Dios realmente guiaba de esa manera.
Hoy ya no está el Urim y el Tumim, así que no esperen. Si estaríamos en la Iglesia Universal ahora, tal vez dirían a la salida compren su Urim y Tumim para llevarse a casa. Pero no hay más Urim y Tumim, no se ilusionen. Dios no guía más de esa manera. Pero Dios tenía un método por el que Él guiaba claramente y directamente a Josué. No era hablándole cara a cara, era por medio de un elemento. Bueno, hoy nosotros sabemos cómo Dios nos guía, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto es lo que nos dice la voluntad de Dios. Entonces el líder va a guiar recibiendo de parte de Dios la guía, pero no una guía mística, sino una guía práctica, una guía real de parte de este libro. Eso es lo que hace el líder. El líder consulta a Dios, pero no para que Dios le hable en un sueño. Le consulta a Dios para que Dios le guíe por medio de su palabra. Y el líder guía con la palabra de Dios al pueblo. Esto es lo que ahora Josué tiene que hacer. Consulta a Dios por medio del sacerdote, recibe la instrucción de parte de Dios y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Entonces cuando Josué sale de la presencia del sacerdote y ya tiene la directiva de lo que Dios le dijo, el pueblo le obedece. No le obedece por lo que Josué dice, le obedece porque Josué viene de la presencia del sacerdote. Y ahí consultó, y ahí le dijo Dios. Entonces recibimos lo que Josué nos dice como de parte de Dios directamente. Aunque no lo vimos a Josué subir al monte como Moisés, sabemos que lo que él nos dice viene de parte de Dios. Porque él consultó a Dios y Dios le dijo, y ahora Josué nos lo dice. Y todos salen y entran de acuerdo al mandato de Josué. Entonces termina el versículo 23, dice así, versículo 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Si pudiésemos buscar una frase que represente a Moisés, tal vez esta sería una buena frase. Porque es una frase que se repite todo el tiempo en sus escritos. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Hay un patrón muy claro en la vida de Moisés. El patrón es este. Moisés puede ser que no era un hombre perfecto. Moisés era un hombre pecador y sus pecados hicieron que él no entre a la tierra. Y ahora el pueblo lo va a guiar otro hombre. Pero Moisés tenía un patrón consistente en su vida. Y era este. Moisés iba a la presencia de Dios. Escuchaba el mensaje de Dios. Anunciaba el mensaje de Dios y obedecía el mensaje de Dios. Ese es el patrón consistente en toda su vida. Moisés tiene que ser nuestra inspiración, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Eso tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser la vida de uno que va a la presencia de Dios, recibe el mensaje de Dios, transmite el mensaje de Dios, obedece el mensaje de Dios. Y Moisés, tal como lo suele hacer, va a hacer esto que Dios le dice. Y va a hacer todo tal cual Dios se lo dice. Y va a hacer esa transferencia de autoridad ahora a Josué. Y Moisés, con ese corazón humilde de siervo, mirando por los intereses de la nación y no los suyos propios, va a salir de la escena para dejar que Dios continúe su obra ahora a través de otro hombre. Bueno, este es lo que Moisés quiso enseñar a través de estos pocos versículos. Moisés quiso que el pueblo entendiera el rol que él tuvo como líder y valoraran ese rol, porque Dios lo diseñó y Dios se lo dio. Pero que entiendan de que por sobre él, como persona, estaban los propósitos de Dios, que guió todo hasta ahora. Y esa es la realidad para nuestra iglesia también. Y esa es la realidad para la obra del Señor en todas sus formas. La obra de Dios trasciende a los siervos de Dios. Él usa personas para esa obra. Y ojalá que esté ese clamor en el corazón de todos nosotros. Que envíe obreros a la mies. Que el pueblo, que no sean como ovejas sin pastor. Señor, levanta pastores. Ese debe ser un clamor constante. Yo no sé cuándo voy a morir. Dios no me lo reveló. Probablemente no me lo revele. Pero eso es una carga. Eso es un deseo. Y esa es una parte de la obra que Dios me llama a hacer. Y algún día Dios va a levantar los obreros que continúen la obra que Él empezó. Y eso me saca también de la escena y pone al que tiene que estar en el centro. Yo soy un obrero.
que recibió esta función, que debe mantenerla, pero que no es el dueño de la obra, es el pueblo de Dios. Vamos a orar y terminamos. Padre, te agradezco por este pasaje que tú dejaste para nuestra instrucción, para que tu iglesia hoy pueda entender quién es nuestro Dios y cómo obra nuestro Dios. Cómo son sus planes, cómo son sus diseños, cómo es que Él lleva a cabo su obra y cómo Él usa a sus siervos para sus propósitos. Y cómo Él también levanta sucesores, personas, Señor, que toman esas funciones y cargos por los que tú sigues cumpliendo tu obra y la llevas adelante. Te pido que tú nos guíes en nuestro tiempo, en la era que tú nos has dado para vivir, que podamos ser fieles a ti y que podamos confiar en tus llamados, Señor, en tus promesas, y que tú levantes, Señor, pastores que guíen a tu pueblo a heredar tus promesas. Te encomiendo todo esto a ti, Señor, nuestra iglesia y el futuro, para que tú hagas tu voluntad. En nombre de Jesús, amén.